Don Ernesto, su casa tiene tanto potencial. Con unas remodelaciones quedaría preciosa. Él levantó la mirada sin dejar la cuchara. Así como está me gusta. Tiene historia. Claro, respondió ella sonriendo. Pero a veces hay que dejar el pasado atrás. Ricardo bajó la vista, incómodo. Ernesto comprendió que algo estaba cambiando. Pasaron las semanas, y el viejo maestro sintió que la casa ya no le pertenecía del todo. Camila organizaba cenas, movía muebles, invitaba a sus amigas para mostrar la decoración. Cuando Ernesto protestaba con suavidad, ella respondía: «Ay, don Ernesto, usted no entiende de estilos modernos». Lucía, la hija menor de Ernesto, lo visitaba los domingos. Al notar los cambios le preguntó: «Papá, ¿me estás bien con esto?». Él sonrió débilmente. «Son jóvenes, hija, ya se irán pronto». Pero en el fondo, sabía que la calma era frágil. Algo en el modo en que Camila recorría la casa, en cómo se refería a nuestro hogar, le producía una inquietud silenciosa. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuchó por casualidad una conversación en la cocina. Camila hablaba por teléfono. «Sí, ya casi todo está listo. Solo falta el viaje de don Ernesto para hacer los cambios». El tono era frío, calculador. Esa noche, Ernesto escribió en su cuaderno: «En mi propia casa se mueven sombras». No sé si es desconfianza o intuición. Semanas después, Camila le propuso algo inesperado. «Don Ernesto, ¿por qué no se toma unas vacaciones? Le haría bien descansar». «No lo sé», dudó él. «La casa necesita cuidados. Ricardo y yo nos encargamos», dijo ella con una sonrisa perfecta. «Vaya al lago de Chapala, relájese». Ernesto aceptó. Tal vez porque necesitaba un respiro, tal vez porque algo en su interior quería comprobar si sus sospechas eran ciertas. La mañana de su partida, miró la casa desde el coche. El portón se cerró lentamente, y el viejo maestro sintió una punzada en el pecho. No sabía que, al regresar, nada sería igual. El viaje al lago de Chapala fue breve, pero necesario. Don Ernesto pasó las mañanas pescando con un viejo amigo y las tardes contemplando cómo el sol caía sobre el agua, tiñendo el lago de tonos dorados. Durante esos días, intentó convencerse de que había exagerado sus sospechas. Quizás Camila solo era mandona, no una amenaza. Quizás la casa no había cambiado tanto. Elena siempre decía que el corazón cansado imagina fantasmas, pero aquel pensamiento lo acompañó incluso en sueños. Una semana después, subió al autobús de regreso a Guadalajara, con una sensación de ansiedad que no podía explicar. Llevaba consigo una pequeña caja de madera con conchas del lago. Pensaba regalárselas a Lucía. El trayecto se hizo largo. Cada kilómetro lo acercaba no solo a su hogar, sino a la incómoda certeza de que algo iba a encontrar distinto. Cuando el taxi dobló en la calle Magnolia, don Ernesto se quedó en silencio. La casa se veía diferente. La fachada recién pintada, las macetas cambiadas de lugar. El portón, antes verde oscuro, ahora era gris perla. Abrió con sus llaves, pero algo no encajaba. La cerradura ofreció resistencia. Tuvo que girar 2 veces para que el picaporte cediera. Al entrar, el aire olía a perfume floral, no a café. Las cortinas eran nuevas, y las fotografías que antes decoraban el pasillo, retratos de Elena, sus hijos de niños, las reuniones familiares, habían desaparecido. En su lugar había cuadros minimalistas, sin alma. Camila apareció desde la cocina, vestida con una bata de seda color vino y una sonrisa ensayada. «Don Ernesto, no lo esperábamos tan pronto», dijo, sosteniendo una taza. Ernesto se quitó el sombrero y observó a su alrededor con calma. «Vine antes de lo planeado. Extrañaba mi casa». «Oh, claro. Bueno, hemos hecho algunos pequeños cambios, nada importante. Queríamos que se sintiera más moderno». Él asintió sin decir palabra. Subió las escaleras con paso lento. Cada peldaño le pesaba más. Cuando llegó al pasillo principal, se detuvo frente a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una maleta femenina descansaba sobre su cama. Las paredes, antes beige,
Ahora eran color marfil. Su viejo retrato con Elena ya no estaba. En su lugar, una foto enmarcada de Ricardo y Camila sonreía desde la mesita. Ernesto respiró hondo. En ese momento, Camila subió tras él. «Ah, sí», dijo, como si hablara de algo trivial. «Decidimos usar esta habitación. Es más amplia, y usted puede quedarse en la de abajo. Ya la arreglamos para que esté cómodo». «Esta es mi habitación, Camila», respondió él con voz serena. «Claro, pero ahora todos compartimos la casa, ¿no? Además, Ricardo necesita un espacio de trabajo y... Bueno, usted pasa la mayor parte del tiempo en el jardín». Ernesto la miró sin alzar la voz. «Entiendo». Ella interpretó su silencio como rendición. «Verá, don Ernesto, esto será mejor para todos. Usted puede relajarse y nosotros le ayudamos con las cosas de la casa». Ricardo apareció detrás, nervioso. «Papá, no te enojes, solo es temporal». Ernesto lo miró. «¿Temporal como lo de quedarse un par de meses?» Ricardo bajó la mirada. «Es solo hasta que estabilicemos las cosas», murmuró. Esa noche, don Ernesto durmió en el pequeño cuarto de la planta baja. Era frío y húmedo. Desde allí escuchó pasos sobre su cabeza, risas, música. Sentía que su casa le hablaba, pero en otro idioma. Durante los días siguientes, Camila reorganizó cada rincón. Llamó a un diseñador para darle vida a la casa. Ernesto ya no reconocía su propio comedor. Lucía lo visitó un domingo y se sorprendió. «Papá, ¿qué pasó aquí?» Él solo dijo, «Están haciendo reformas. ¿Y tú lo permites?» «Por ahora». Esa noche, mientras tomaban café en el jardín, Lucía le habló con franqueza. «Esa mujer no tiene respeto, papá. Están abusando de ti». «Lo sé», respondió Ernesto calmadamente. «Pero todavía no entiendo por qué». Más tarde, mientras guardaba papeles en su escritorio, encontró un sobre que no recordaba haber visto antes. Era una carta del banco. En el encabezado leyó su nombre junto a otros dos: Ricardo Mendoza y Camila Rivas. El documento mencionaba una solicitud de transferencia parcial de propiedad. Ernesto se quedó inmóvil. Sintió una oleada de rabia, pero también una claridad absoluta. El instinto de maestro le recordó algo que siempre enseñaba a sus alumnos. Cuando el enemigo cree que te venció, ahí empieza tu lección más importante. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta y subió las escaleras. Desde el pasillo escuchó a Camila reír. «Te dije que todo iba a salir bien», decía ella a Ricardo. «Solo falta firmar los papeles y será nuestro». Ernesto regresó a su cuarto provisional sin decir palabra. Abrió su cuaderno y escribió: «Hoy confirmo lo que temía. No buscan refugio, buscan poder, pero no levantaré la voz. A veces, el silencio pesa más que el grito». Al día siguiente, Camila organizó una cena para celebrar la nueva etapa. Invitó a algunos amigos suyos, desconocidos para Ernesto, que se comportaban como si la casa fuera de ellos. «Por don Ernesto», brindó Camila, «el hombre que nos abrió las puertas de su hogar». Él levantó la copa sin emoción. «Salud», dijo. Aunque a veces, abrir la puerta también significa dejar entrar la tormenta. Hubo risas incómodas. Esa noche, cuando todos se fueron, Camila comentó con una sonrisa: «Tiene un humor tan peculiar, don Ernesto». Él no respondió. Solo la observó subir las escaleras con la seguridad de quien se cree invencible. El viejo maestro comprendió que había perdido la paz, pero no la dignidad. Y en silencio, comenzó a planear cómo recuperarla. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, pero debajo de esa superficie amable se movía una corriente oscura. Camila seguía redecorando la casa, dando órdenes, hablando de nuestros planes y de la nueva etapa. Ricardo parecía atrapado entre la obediencia y la vergüenza. Don Ernesto lo observaba con tristeza, sin juzgarlo. Sabía que el muchacho, en el fondo, no tenía mal corazón. Solo había aprendido a ceder ante la voz más fuerte de la casa. Una tarde, mientras Camila salía a comprar muebles, Ernesto subió al antiguo estudio. Allí, entre papeles y fotografías,
Guardaba los documentos originales de la propiedad. Los revisó con calma, deteniéndose en cada sello, en cada firma. Todo estaba en orden, hasta que notó una carpeta nueva, con el logo de un banco que él nunca había usado. Dentro, había copias de su identificación y de un poder notarial con su supuesta firma. La tinta era reciente. La falsificación, torpe, pero efectiva para quien no conociera su letra. Se recostó en la silla cerrando los ojos. Por un instante, el enojo lo consumió, pero enseguida respiró hondo. Si reacciono con rabia, pierdo, pensó. Si observo, gano. Tomó el teléfono y llamó a Lucía, su hija menor. «Necesito que vengas mañana», le dijo con voz grave. «¿Pasó algo, papá?» «Sí. Creo que están intentando quedarse con la casa». Lucía llegó al día siguiente, temprano. Entró sin saludar a Camila, que la miró con esa sonrisa de cortesía que no alcanzaba los ojos. «Qué sorpresa, Lucía», dijo la nuera. «No sabíamos que venías. Yo tampoco sabía que mi padre necesitaba permiso para recibir visitas», respondió ella sin perder la calma. Se encerraron en el estudio. Ernesto le mostró los documentos falsificados, la carta del banco, las copias de su firma. Lucía se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Esto no es un error, papá, es un plan. Lo sé. Pero no tengo pruebas suficientes». «Las tendrás», contestó ella. «Y esta vez no vas a hacerlo solo». Esa noche, Lucía llamó a un viejo amigo suyo, el licenciado Fernando Robles, un abogado discreto que había trabajado en casos de fraude inmobiliario. Acordaron reunirse en un café al día siguiente. Mientras tanto, Ernesto decidió seguir actuando como si nada. A la hora de la cena, bajó tranquilo. Camila hablaba por teléfono riendo. «Sí, ya casi todo está listo», decía. «En cuanto firme, será oficial». Cuando lo vio entrar, cambió el tono. «Ah, don Ernesto, le serví su sopa». El hombre se sentó en silencio, midiendo cada gesto, cada palabra. Ya no veía a una nuera, veía a una estratega arrogante. Subestima a los viejos, pensó, y eso será su error. Al día siguiente, Lucía y Ernesto se encontraron con Robles en un café del centro. El abogado, de unos 50 años, escuchó en silencio mientras Ernesto contaba todo. «Don Ernesto, esto es grave», dijo al final. «Pero se puede revertir. Necesitamos pruebas sólidas, grabaciones, testigos, movimientos bancarios. Si logramos demostrar intención de fraude, el juzgado fallará a su favor». «No quiero escándalos», respondió Ernesto. «Quiero justicia». «Entonces haremos esto con sutileza». Lucía intervino. «Podemos instalar una pequeña grabadora. Si ella habla de los papeles o de la venta, tendremos evidencia». El abogado asintió. «Pero con cuidado, no debe sospechar». Esa noche, Ernesto volvió a casa con el plan en mente. Camila estaba en el salón hablando con Ricardo sobre cambiar el coche del padre. «Viejo terco», decía ella. «Si vendiera esa camioneta, podríamos usar ese dinero para modernizar la casa». Ernesto sonrió desde la puerta. «¿Modernizarla o adueñarse de ella?», preguntó con calma. Camila se giró fingiendo sorpresa. «¿Cómo dice don Ernesto?» «Nada», pensé en voz alta. Subió lentamente las escaleras, pero en su pecho la rabia se transformaba en una fría determinación. Antes de dormir sacó una pequeña caja de herramientas y empezó a preparar su trampa. A la mañana siguiente, cuando Camila salió a hacer compras, Lucía llegó con una grabadora diminuta y la escondieron en el jarrón del comedor. Durante los días siguientes el aparato registró horas de conversaciones triviales, hasta que una tarde captó justo lo que necesitaban. Camila, al teléfono, decía: «Ricardo no tiene que saberlo todo. En cuanto el viejo firme, esta casa será nuestra. Y después, veremos qué hacemos con él». Lucía escuchó el audio con incredulidad. «Está grabado, papá. Ya no pueden negarlo». Ernesto cerró los ojos. «Entonces ha llegado el momento de que aprendan lo que significa respeto». Pero antes de actuar, quiso comprobar algo más. Fue al despacho del LIC. Robles con la grabación. El abogado la escuchó con atención.
Luego sonrió con discreción. Esto es oro, don Ernesto. No solo demuestra intención, sino conspiración. ¿Y si se defienden alegando que fue una conversación privada? Entonces tendremos una sorpresa más grande, respondió Robles. Ya investigué. La señora Camila Rivas falsificó su firma en otro documento hace meses. Si juntamos todo, no podrán escapar. Esa noche, mientras cenaban, Camila intentó mostrarse amable. Don Ernesto, he pensado que podríamos pintar la fachada nuevamente. Algo más alegre, más juvenil. ¿Y de qué color sería, Camila?, preguntó él con voz neutra. Tal vez blanco con azul. Simboliza nuevos comienzos. Ernesto la miró fijo. Sí, nuevos comienzos, repitió. A veces hace falta limpiar bien antes de pintar. Camila no entendió el doble sentido. Sonrió, creyendo que había ganado otra discusión. Pero el viejo maestro sabía que la lección apenas comenzaba. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa, Ernesto escribió en su cuaderno: el respeto no se exige, se demuestra, y mañana empezaré a enseñarlo. El amanecer llegó sin ruido, como si el sol también temiera perturbar la calma artificial que reinaba en la casa. Don Ernesto se levantó antes que nadie, preparó su café y lo bebió mirando el jardín. Las flores de Elena seguían creciendo, ajenas a la intriga que envenenaba los pasillos. Lucía llegó poco después con el licenciado Robles. Camila había salido al gimnasio y Ricardo aún dormía. Tenemos que hacerlo todo en silencio, dijo Robles mientras colocaba una carpeta sobre la mesa del comedor. Aquí están los documentos que necesitaremos cuando presentemos la denuncia, pero primero debemos asegurarnos de que no sospechen. Ernesto asintió. No quiero verla sufrir, dijo con voz baja. Quiero verla entender. Robles sonrió. Eso es más difícil, don Ernesto, pero posible. Durante las semanas siguientes, el viejo maestro fingió normalidad. Saludaba, sonreía y escuchaba las ideas decorativas de Camila como si fueran ocurrencias inofensivas. Sin embargo, cada paso que ella daba, cada llamada que hacía, quedaba registrado. Lucía se encargaba de guardar copias del audio y documentos en una carpeta digital encriptada. El plan era simple, pero exigía paciencia. Dejar que Camila se hundiera en su propia arrogancia. El abogado había explicado: el fraude no se castiga solo por el daño, sino por la intención. Si logramos que ella confirme que sabía lo que hacía, el juez no dudará. Una noche Ernesto escuchó una conversación entre Camila y Ricardo desde el pasillo. Tienes que hablar con el notario, decía ella. Si tu padre firma esos papeles antes del viernes, la casa quedará en tu nombre. No sé, Camila. No me gusta esto. Por favor, no seas ingenuo. Solo estamos adelantando lo inevitable. Cuando él falte, igual será tuya. El corazón de Ernesto se apretó, pero no hizo ruido. Subió despacio las escaleras, recordando una frase que Elena solía decir: no hay mayor venganza que mostrarle al injusto su propia cara. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, fingió casualidad. Camila, ayer encontré una carta del banco. Mencionan un trámite de transferencia de propiedad. Camila se tensó un segundo, pero enseguida sonrió. Ah, sí. Es solo un papeleo rutinario. Usted sabe, los bancos siempre complican todo. Claro, dijo él. Todo sea por la tranquilidad familiar. Lucía, que estaba presente, apenas logró contener la sonrisa. Sabía que la trampa se cerraba. Días después Robles lo citó en su despacho. La prueba de audio, las falsificaciones y los documentos del banco son suficientes, explicó. Pero sería ideal tener testigos o una confesión directa. Lucía pensó un momento. Ella confía demasiado en su seguridad. Si provocamos una conversación donde crea que ya ganó, hablará. Ernesto asintió. Entonces le daré esa oportunidad. El sábado por la noche, organizó una cena en casa. Una cena familiar, anunció con serenidad, para celebrar el nuevo comienzo. Camila se mostró encantada. Ordenó comida, encendió velas, decoró el comedor como si fuera su propio evento.
Ernesto observaba cada movimiento con una mezcla de asombro y tristeza. La casa olía a perfume y traición. A la hora de la cena todos estaban presentes. Ricardo, Camila, Lucía y don Ernesto. Brindaron. «Por los nuevos tiempos», dijo Camila con entusiasmo. «Por los nuevos tiempos», repitió Ernesto. «Aunque algunos lleguen tarde a aprender lo que significa respeto». Hubo un silencio incómodo. Camila rió para disimular. «Ay, don Ernesto», siempre con sus frases de maestro. Cuando la comida terminó, él la miró con calma. «Camila, quiero hablarte de algo importante». «Claro, don Ernesto. He estado pensando en lo que dijiste sobre transferir la casa. Quizás tengas razón. Tal vez sea momento de asegurar el futuro». Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y triunfo. «Me alegra oír eso. Sabía que terminaría entendiéndolo». Ernesto se inclinó hacia ella. «Solo quiero estar seguro de que mis hijos sabrán cuidar este lugar como su madre y yo lo hicimos». «Por supuesto», respondió ella con voz suave. «Esta casa será nuestra. Lo prometo». Ernesto sonrió, y Lucía grabó discretamente la conversación desde su teléfono. Unos días más tarde, el licenciado Robles presentó la denuncia ante el Juzgado Civil de Guadalajara. El caso se abrió bajo el cargo de falsificación de documentos y tentativa de fraude. Cuando la notificación llegó a la casa, Camila casi deja caer la taza de café. «¿Qué es esto?», preguntó con voz tensa. Ernesto, tranquilo, respondió. «Parece que alguien intentó quedarse con algo que no le pertenecía. ¿Usted me denunció?». «Yo no. Lo hizo la verdad». Ricardo entró en ese momento leyendo los papeles. Su rostro se descompuso. «Camila, ¿qué hiciste?». Ella intentó explicarse, pero su voz temblaba. «Fue por nosotros. Por ti. Por mí», gritó él. «Me hiciste falsificar la firma de mi propio padre». Ernesto se levantó despacio. «No levantes la voz, hijo. Ella no merece ni tu enojo». Camila retrocedió un paso, pálida. «Usted no puede probar nada». Lucía apareció en el marco de la puerta. «Claro que podemos. Tenemos tus palabras, tus llamadas y tus papeles». La mujer comprendió entonces que todo había sido cuidadosamente planeado. Por primera vez, la sonrisa desapareció de su rostro. Días después, el abogado Robles la citó para una audiencia conciliatoria. Camila no se presentó. Intentó escapar del proceso, pero la ley ya estaba en movimiento. El notario que había participado en la falsificación declaró todo. La prensa local publicó una nota breve. Denuncian intento de fraude familiar en zona residencial de Guadalajara. Ricardo se fue a vivir a casa de un amigo. Camila, enfrentando cargos, desapareció de la ciudad. Don Ernesto volvió a ocupar su habitación. La casa recuperó su silencio. El aire olía otra vez a café y bugambilias. Una tarde, sentado en la terraza, escribió en su cuaderno: «No grité, no golpeé, no humillé, solo esperé». Y el tiempo, como buen juez, hizo su parte. Lucía se acercó con 2 tazas de té. «¿Estás en paz, papá?». «Sí, hija, aunque la paz a veces también duele». «¿La extrañas?». «A Camila no, a la inocencia. Un poco». Ambos rieron suavemente. El sol comenzaba a caer y los tonos del atardecer cubrían la fachada recién pintada. Ernesto la observó con serenidad. Tal vez, pensó, la justicia no siempre castiga. A veces solo devuelve las cosas a su lugar. La noticia se esparció rápido entre los vecinos del barrio. No era común ver a la policía llegar a la calle Magnolia, mucho menos por un asunto de fraude familiar. Aquel martes, una patrulla estacionó frente a la casa de los Mendoza. Los oficiales tocaron la puerta con firmeza. Don Ernesto, sereno, les abrió. «Buenos días. ¿Vienen por la señora Rivas?». «Así es, señor», respondió uno de los agentes. «Tenemos una orden de presentación emitida por el juzgado civil». Camila bajó las escaleras con el rostro pálido, pero aún trataba de mantener la compostura. «Esto es un malentendido», dijo con voz temblorosa. «Yo no he hecho nada». El agente revisó los papeles. «Se le acusa de falsificación de documentos y tentativa de despojo».
tiene derecho a guardar silencio. Ricardo, sentado en el sofá, se cubrió el rostro con las manos. Camila, por favor, detente, susurró. Ya basta. Ella lo miró con desesperación. Tú también eres culpable, fuiste parte. Él levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo firmé engañado. Tú planificaste todo. Los agentes la escoltaron hacia la puerta. En la calle, algunos vecinos observaban desde las ventanas. Don Ernesto se mantuvo en silencio, inmóvil. Cuando la camioneta se alejó, exhaló profundamente, como si una sombra se disipara al fin. Durante los días siguientes la casa recuperó una calma desconocida. Lucía visitaba a su padre cada tarde. ¿Te sientes aliviado, papá?, preguntó una de esas veces. No exactamente, respondió él. El alivio llega cuando uno deja de sentir rencor, y todavía no sé si lo he hecho. Tú hiciste lo correcto. Lo justo, sí, pero lo correcto a veces duele igual. El caso de Camila avanzó con rapidez. El leak. Robles presentó todas las pruebas, grabaciones, copias de documentos y testimonios del notario. La fiscalía ofreció un acuerdo para evitar prisión si ella devolvía cualquier reclamo sobre la propiedad y firmaba una declaración de reconocimiento de culpa. Camila aceptó. En la audiencia, su voz sonó apagada. Reconozco haber falsificado la firma de don Ernesto Mendoza con la intención de obtener la propiedad de su vivienda. Ernesto estaba allí, sentado en la primera fila. La escuchó sin odio, solo con una tristeza profunda. No era el castigo lo que buscaba, sino la claridad. Al salir del juzgado, los periodistas intentaron acercarse. Don Ernesto, ¿qué siente después de todo esto? El viejo maestro sonrió con serenidad. Que aún hay justicia, dijo, y que la verdad no necesita gritar. Los titulares del día siguiente fueron breves, pero contundentes. Mujer acusada de fraude familiar acepta culpa en acuerdo judicial. Camila desapareció de la vida pública. Algunos decían que se había mudado a Mérida, otros que vivía con una tía en Puebla. Ricardo, por su parte, cayó en un largo silencio. Dejó su trabajo por un tiempo y evitaba cualquier contacto con su hermana. Una tarde, llegó a la casa de su padre. Tocó la puerta con manos temblorosas. Ernesto abrió. «Pasa, hijo». Ricardo entró mirando el lugar con nostalgia. «Está igual que antes». «Sí, solo cambié las cortinas». «Papá, yo... Lo siento, fui un cobarde». Ernesto lo miró con calma. «Lo sé, pero un cobarde que se arrepiente tiene más valor que un valiente que no lo hace». Ricardo lloró en silencio. «¿Puedes perdonarme?» «Ya lo hice», dijo el padre. «El día que te fuiste». Esa noche, cenaron juntos. Hablaron de Elena, de los años pasados, de los recuerdos que el tiempo no había borrado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse viva. Con el paso de los meses, todo volvió a la normalidad. Ernesto recuperó su habitación y volvió a sus rutinas. Cada mañana el aroma del café llenaba la cocina. Cada tarde, regaba las bugambilias que tanto amaba Elena. La vida había retomado su ritmo silencioso, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no confiaba tan fácilmente, pero tampoco temía estar solo. Un día, mientras paseaba por el barrio, se encontró con el licenciado Robles. «Don Ernesto, ¿cómo va todo?» «Tranquilo, Fernando. A veces la justicia llega tarde, pero llega». «¿Y Camila?» «Supongo que aprendió su lección. Aunque algunas personas aprenden mirando atrás y otras, solo cuando ya no tienen a quién engañar». El abogado asintió. «Me alegra verlo bien. No muchos hombres de su edad habrían tenido la fortaleza de enfrentar algo así sin perder la calma». Ernesto sonrió. «El tiempo enseña, licenciado. Y los años afilan el silencio». Aquella noche, volvió a escribir en su cuaderno. No fue venganza, fue justicia envuelta en paciencia. Y aunque mi casa vuelve a estar vacía, no la habita el miedo, sino la paz. Pasaron las estaciones. Las bugambilias florecieron de nuevo. Lucía se comprometió con un médico de Tepic y Ernesto la acompañó en su boda.
Ricardo empezó a rehacer su vida lejos de Guadalajara, buscando redención en el trabajo comunitario. Cuando el viejo maestro regresó a casa después de la boda, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Dejó el sombrero sobre la mesa, sirvió café y miró las fotos de Elena. «Lo logramos, amor», susurró. «La casa sigue en pie. Y yo también». La tarde cayó sobre los tejados, tiñendo todo de oro viejo. El viento movió suavemente las cortinas, y el olor del jazmín llenó el aire. Por primera vez en años, don Ernesto se permitió una sonrisa completa. Ya no era el hombre que temía perderlo todo. Era el hombre que había aprendido que la dignidad no se firma, se defiende. El tiempo siguió su curso, paciente y silencioso, como el agua que pule las piedras. Habían pasado casi 3 años desde aquella amarga experiencia. Don Ernesto Mendoza tenía ahora 71 años, el cabello completamente cano y una mirada más tranquila, pero no menos profunda. La casa en la calle Magnolia había recobrado su alma. Cada pared, cada mueble, hablaba otra vez de historia y memoria. Las fotos de Elena volvieron a ocupar su lugar, y las risas de Lucía, que lo visitaba cada fin de semana con su esposo, devolvieron al hogar ese eco perdido que solo los lazos sinceros pueden producir. Ricardo también había vuelto, aunque de forma esporádica. El padre no le guardaba rencor. Al contrario, cada encuentro era una lección de humildad y reconciliación. Una tarde, mientras tomaban café en el jardín, Ricardo le dijo: «Papá, todavía no entiendo cómo pudiste mantener la calma con todo lo que pasó». Ernesto sonrió. «Porque aprendí que gritar no cambia a las personas, hijo. Solo el silencio las obliga a escucharse a sí mismas. A veces pienso que fuiste demasiado bueno». «No, Ricardo, fui justo. Y eso es más difícil que ser bueno». Esa misma semana, una carta llegó desde España. El sobre llevaba el sello de Sevilla y una letra elegante que Ernesto reconoció de inmediato. Era de su hermano Arturo Mendoza. Llevaban años sin verse. La distancia y las circunstancias los habían separado, aunque nunca del todo. Abrió la carta con manos temblorosas. «Querido hermano, supe por Lucía que todo se resolvió, y me alegra saber que sigues en pie. La vida aquí ha sido tranquila, pero siento el peso de la soledad. Julián, mi hijo, se ha convertido en un hombre admirable y me recuerda a ti cuando enseñabas. Me gustaría que vinieras. España sigue teniendo rincones donde la calma es posible. Te espera una casa, una mesa y un hermano que aún te extraña». Ernesto leyó esas palabras varias veces. La idea de cruzar el océano lo asustaba un poco, pero algo dentro de él, esa voz que Elena siempre representaba, le susurraba: «No dejes que la vida se te escape esperándome. Sigue caminando». Al día siguiente, habló con Lucía. «Hija, tu tío Arturo me ha invitado a visitarlo en España». «Papá, eso es maravilloso. No sé si estoy para esos viajes largos». «Claro que sí, te hará bien. A veces, los nuevos paisajes curan heridas viejas». Lucía tenía razón. Un mes después, don Ernesto embarcó rumbo a Sevilla. El vuelo fue largo, pero durante las horas en el aire, sintió una paz que no conocía desde la muerte de Elena. Miró las nubes y pensó que, tal vez, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. Solo hay que tener el valor de tomarla. Cuando llegó al aeropuerto, vio a su hermano esperándolo. Arturo era apenas 3 años menor, pero el tiempo había sido más generoso con él. Caminaba erguido, con el cabello gris claro y una sonrisa franca. Se abrazaron con fuerza, sin decir palabra. Ambos sabían que los años perdidos ya no importaban. En los días siguientes, don Ernesto se adaptó al ritmo sevillano. Los paseos por el Guadalquivir, el aroma del azahar, los desayunos con pan tostado y aceite de oliva. La vida allí tenía otro pulso, más pausado, más humano. Julián, el hijo de Arturo, lo visitaba a menudo. Era un joven arquitecto, inquieto y amable. Entre ellos nació una complicidad natural. «Mi padre me ha contado lo que pasaste», le dijo un día. «No sé cómo lograste mantenerte tan sereno.
Ernesto sonrió. Cuando uno ha amado de verdad, no queda espacio para odiar, solo para entender. Las semanas se convirtieron en meses. Ernesto ayudaba a Arturo en su pequeña librería en el barrio de Triana. Pasaban las tardes hablando de filosofía, literatura y política, como cuando eran jóvenes. Algunas noches salían a caminar por las calles empedradas y Arturo decía, ¿recuerdas cuando soñábamos con recorrer el mundo? Sí, y al final el mundo vino a nosotros, respondía Ernesto. Un día, mientras hojeaba un viejo libro de Antonio Machado, encontró una frase subrayada. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La repitió en voz baja. Era exactamente lo que necesitaba oír. Sin embargo, pese a la calma, había algo que lo inquietaba. Arturo tosía con frecuencia, y su rostro mostraba un cansancio que trataba de disimular. Solo es la edad, decía él, y un poco de melancolía. Ernesto no insistió, pero en su interior sabía que algo más se escondía detrás de esa tos. El tiempo, que parecía haberse detenido, empezaba a moverse de nuevo. Una tarde, Julián se le acercó con un semblante serio. «Tío Ernesto, necesito hablar contigo. Mi padre no quiere preocupar a nadie, pero el médico le ha detectado un problema en los pulmones». El corazón del viejo maestro se encogió. «Es grave, está en tratamiento, pero no hay garantía». Esa noche, Ernesto se sentó junto a la ventana, viendo las luces reflejarse en el río. Recordó a Elena, a Lucía, a Ricardo y ahora a Arturo. Toda su vida, la pérdida y el amor habían caminado juntos. Quizás la vida no consiste en evitar el dolor, pensó, sino en no cerrar el corazón cuando llega. Decidió quedarse en España el tiempo que fuera necesario. Ayudaría a su hermano, cuidaría de él, y tal vez, solo tal vez, aprendería a vivir sin miedo a perder otra vez. Al día siguiente Arturo le dijo entre risas, «Nunca creí que acabaríamos viejos y hablando de justicia y amor, como si fuéramos filósofos. Somos maestros, Arturo. No sabemos vivir de otra forma». Se abrazaron. El viento traía el aroma del azahar, el sol caía sobre el río como una bendición dorada, y por primera vez en mucho tiempo, don Ernesto sintió que el futuro, aunque incierto, ya no lo asustaba. El invierno se fue desvaneciendo lentamente sobre Sevilla. Las calles del barrio de Triana se llenaban de vida. Niños jugando, vendedores ambulantes, música que salía de las tabernas y ese aroma inconfundible a pan recién horneado. En medio de esa rutina apacible, don Ernesto Mendoza empezaba a sentirse parte del paisaje. Ayudaba cada mañana en la librería de su hermano Arturo, mientras Julián se ocupaba de los encargos de arquitectura que llegaban desde Madrid. El negocio era modesto, pero tenía alma. A Ernesto le gustaba atender a los clientes, recomendar libros, conversar sobre historia. A veces, algún estudiante lo escuchaba con atención, y él sentía el mismo fuego que lo acompañó durante sus años como profesor. Un día, mientras colocaba ejemplares de Benedetti en el escaparate, escuchó la puerta abrirse. Una voz femenina, clara y firme, interrumpió el silencio. «¿Papá?» Arturo levantó la mirada. En el umbral estaba una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido, ojos intensos. A su lado, un adolescente de 16 con el mismo gesto curioso. «Mariana», susurró Arturo con un brillo de emoción en la voz. Corrió a abrazarla. Ernesto observó la escena con ternura. No la veía desde que era una niña. Cuando Arturo se separó de su esposa, Mariana se había ido con su madre a Valencia, y con los años, el contacto se volvió esporádico. «Tío Ernesto», dijo ella sonriendo, «no puedo creer que estés aquí. Ni yo, hija. Pero el mundo tiene formas extrañas de reunir lo que el tiempo separa». Mariana presentó a su hijo. «Él es Julián». «Ah, así que tengo un sobrino y un tocayo», rió el viejo maestro. El joven saludó con timidez.
Tenía esa mezcla de inquietud y sensibilidad que Ernesto reconocía en los alumnos que guardaban un fuego interior. Los días siguientes fueron de reencuentro. Mariana se instaló temporalmente en casa de su padre para cuidarlo durante el tratamiento. Arturo, aunque débil, recuperó algo de alegría con su presencia. El hogar se llenó de voces, de comidas familiares y de discusiones amables sobre política, libros y recuerdos. Sin embargo, como suele ocurrir, la convivencia prolongada comenzó a revelar viejas heridas. Una noche durante la cena, Mariana dijo: «Papá, he estado revisando tus papeles. No tienes seguro médico, y eso es una locura. No quiero hospitales, hija. Estoy bien». «No, no lo estás. Si no te cuidas, te traeré de vuelta a Valencia, aunque tenga que cargarte». Arturo sonrió débilmente. «Tienes el mismo carácter que tu madre, y tú la misma terquedad», respondió ella, entre lágrimas. Ernesto intervino suavemente. «Mariana, déjalo respirar. El miedo también cansa». Ella asintió, pero en su mirada había una mezcla de amor y frustración. Con el paso de las semanas, el estado de Arturo empeoró. Los días buenos se alternaban con los malos, y Ernesto se convirtió en su sombra fiel. Le leía poemas, lo acompañaba a las consultas, y lo ayudaba a mantener la tienda abierta. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados, Arturo le dijo en voz baja: «Hermano, prométeme algo, lo que quieras. Cuando yo no esté, no dejes que Mariana cargue sola con todo. Ella es fuerte, sí, pero la fuerza sin guía se convierte en rabia. Cuídala, como cuidaste a los tuyos». Ernesto asintió. «Lo haré, te lo prometo». Esa noche, Mariana lo escuchó llorar en silencio detrás de la puerta. No entró. Sabía que algunas despedidas se pronuncian sin palabras. Un mes después, Arturo Mendoza falleció. El funeral fue íntimo, sereno. Ernesto habló unas palabras sencillas. «Mi hermano fue un hombre bueno. Y en esta casa de libros, su voz seguirá viva cada vez que alguien busque consuelo entre las páginas». Mariana lo abrazó con fuerza. «Gracias, tío. No sé cómo habría soportado esto sin ti. No me lo agradezcas. Prometí cuidar de ustedes. Y las promesas se cumplen». Los días siguientes fueron extraños. El silencio en la casa pesaba, y la librería parecía vacía sin la risa de Arturo. Mariana decidió quedarse unos meses para reorganizar los asuntos pendientes. Ernesto la ayudaba en todo lo que podía, aunque notaba en ella una impaciencia latente, una energía que no encontraba dirección. Una tarde, mientras revisaban las cuentas del negocio, Mariana comentó: «Podríamos vender la librería». Ernesto levantó la vista. «¿Venderla?» «Sí. Está en buena ubicación y Julián quiere estudiar en Madrid. Ese dinero nos daría un comienzo nuevo. Tu padre amaba este lugar, y también amaba la vida, tío. No querría que me quedara atrapada aquí». Ernesto no respondió. Sabía que cada generación tiene su propio modo de entender la libertad. Esa noche, mientras cenaban, Julián preguntó: «Tío Ernesto, ¿tú crees que las promesas deben cumplirse aunque hagan daño?». El viejo maestro lo miró con ternura. «A veces sí, hijo, porque el daño de romper una palabra es peor que el dolor de cumplirla». El joven asintió en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Los días siguieron entre la melancolía y la rutina. Mariana empezó a recibir llamadas de una empresa de Madrid interesada en comprar la librería. Ernesto observaba en silencio, sin intervenir. No quería repetir los errores del pasado. Pero una tarde, mientras cerraban el local, Mariana dijo algo que le heló el corazón. «Julián y yo nos iremos pronto. He firmado una carta de intención para la venta». «¿Sin consultarlo conmigo?», preguntó Ernesto con tono tranquilo. «Tío, tú me has ayudado mucho, pero esta decisión es mía. ¿Y la promesa que le hiciste a tu padre? Promesas no pagan cuentas». Ernesto la miró largo rato, no con enojo, sino con una tristeza serena. «Entonces, hija, espero que algún día entiendas que no todo lo que se vende tiene precio». Mariana bajó la mirada. Por un instante,
El silencio entre ellos fue tan pesado como el de aquella vieja casa en Guadalajara años atrás. Esa noche, en su cuaderno, don Ernesto escribió: «La historia se repite, no porque el destino sea cruel, sino porque los hombres olvidan demasiado pronto las lecciones que ya fueron aprendidas». El amanecer en Sevilla traía una calma engañosa. Don Ernesto abrió la librería como cada día, levantando la persiana que crujía suavemente. El olor a papel viejo y madera le recordaba a su hermano Arturo. Colocó un letrero de abierto en la puerta y se sentó tras el mostrador, revisando las cuentas con una lupa. Desde hacía semanas notaba algo extraño. Algunos pagos no coincidían, los recibos estaban incompletos, y una factura reciente mostraba una transacción bancaria que él no había autorizado. Esa tarde, cuando Mariana regresó, él la esperaba con una carpeta sobre la mesa. «Mariana, ¿tienes un minuto?» «Claro, tío», respondió ella, dejando la bolsa sobre el mostrador. «¿Qué ocurre?» «He estado revisando los movimientos del negocio. ¿Podrías explicarme por qué aparece una transferencia a nombre de una inmobiliaria de Madrid?» Mariana se tensó un instante, pero fingió serenidad. «Ah, eso. Es una reserva para los trámites de la venta. Pensé que la venta aún no estaba acordada. Bueno, están avanzando las negociaciones. No te preocupes, tío. Todo está bajo control». Ernesto la observó sin decir nada. Sabía que la mentira se sostenía, pero el temblor en sus manos la delataba. Decidió no presionarla. «Entiendo», dijo simplemente. «Me alegra que pienses en el futuro». Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. Había prometido cuidar de Mariana, pero empezaba a sospechar que ella estaba cayendo en la misma sombra que una vez se apoderó de Camila. A la mañana siguiente, Julián se acercó a la librería con el ceño fruncido. «Tío Ernesto, ¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto, hijo. Anoche escuché a mamá por teléfono. Hablaba con un hombre de Madrid. Decía que necesitaba cerrar el trato antes de que tú intervinieras». Ernesto se quedó en silencio. El eco de aquellas palabras le devolvió recuerdos dolorosos. La voz de Camila, la traición, los papeles falsificados. Pero esta vez no había rabia en su corazón, solo una determinación serena. «Gracias, Julián. No digas nada todavía. Déjame manejarlo». Durante los días siguientes Ernesto observó con discreción. Mariana pasaba horas al teléfono, revisaba documentos y parecía cada vez más nerviosa. Una tarde, al cerrar la librería, él la esperó en el despacho. «Hija, siéntate, tenemos que hablar». Ella dejó el bolso con gesto impaciente. «Tío, si vas a regañarme, te aviso que ya estoy cansada. No voy a regañarte. Solo quiero que me digas la verdad». «¿La verdad?» «Estoy intentando salvar algo que se hunde. Esta librería no da dinero, Julián necesita estudiar, y yo estoy sola. ¿Qué esperas que haga?» Ernesto la miró con compasión. «Esperaba que confiaras en mí antes de repetir los errores de otros». Mariana apretó los labios. «No estoy haciendo nada malo. Estás vendiendo la memoria de tu padre a escondidas. Y eso, hija, no se llama progreso, se llama miedo». Por primera vez, ella bajó la mirada. El silencio llenó la habitación. Después de un largo rato, Ernesto se levantó y le entregó un sobre. «Aquí tienes», dijo. «Es el contrato de compraventa que firmaste con la inmobiliaria. Ya lo revisé. Y para tu fortuna, aún no es válido». Mariana abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo lo obtuviste?» «Un viejo amigo en el registro. El mismo que me ayudó cuando tu tía Camila intentó robarme mi casa». Ella lo miró con asombro y vergüenza. «¿Camila? ¿La esposa de Ricardo?» «Sí». Creyó que el silencio era debilidad, y terminó aprendiendo que la verdad, aunque callada, siempre espera su momento. Mariana se cubrió el rostro con las manos. «No quería hacerte daño. Lo sé. Pero el daño no siempre viene del odio. A veces nace del miedo a no tener suficiente». Esa noche, Julián encontró a su madre llorando en el comedor. «Mamá, ¿qué pasó?» «Tu tío me salvó de cometer una estupidez». Al día siguiente, Mariana fue a la librería con una decisión firme.
Dejó el teléfono sobre la mesa y le dijo a Ernesto: «Cancelé la venta. Me alegra. Y quiero que sepas algo. Lo hice por papá y por ti». El viejo maestro asintió. «Entonces cumpliste tu promesa». Pasaron las semanas. La librería siguió funcionando modestamente, pero con dignidad. Julián comenzó a ayudar después de clases, y poco a poco el lugar recuperó su espíritu original. Una tarde, mientras cerraban, Mariana se acercó a Ernesto. «He estado pensando», dijo. «Podríamos transformar este lugar, hacer talleres, lecturas, un espacio cultural». Tu padre habría sonreído al oírte. Y tú también, ¿no? Yo sonrío con el corazón, hija. Eso ya basta. Esa noche, mientras el sol moría detrás de los tejados, Ernesto escribió en su cuaderno: «A veces la historia se repite no para castigarnos, sino para darnos la oportunidad de escribir un final distinto». Semanas más tarde, un artículo en un periódico local destacaba el renacimiento de la librería. La Casa de los Libros Mendoza reabre como centro cultural familiar. Los vecinos se reunían allí para leer poesía, escuchar música y debatir sobre literatura. Mariana coordinaba los eventos, Julián diseñaba los carteles, y don Ernesto daba charlas sobre historia y ética. Una noche, después de una lectura pública, Julián se acercó a él y le dijo: «Tío Ernesto, ahora entiendo por qué mi abuelo te admiraba tanto». «¿Y por qué, hijo?» «Porque enseñas sin decir que enseñas». Ernesto sonrió. Entonces, el esfuerzo valió la pena. El viejo maestro miró la librería iluminada, llena de risas y voces. El aire olía a papel nuevo y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el ciclo estaba completo. Había cerrado la herida del pasado sin necesidad de venganza, solo con paciencia, verdad y amor. La justicia no siempre llega por los tribunales, pensó. A veces llega en forma de perdón. El tiempo en Sevilla comenzó a deslizarse con la suavidad del viento que soplaba sobre el río. Las campanas de la iglesia cercana marcaban los días, y la rutina en la librería se volvió tan constante que casi parecía eterna. Don Ernesto Mendoza ya no abría el local tan temprano como antes. Sus rodillas le pedían descanso, y sus manos, aunque firmes, habían perdido agilidad, pero su mente seguía clara, y sus ojos aún conservaban ese brillo que solo tienen los que han sobrevivido a las tormentas sin perder la fe. Mariana y Julián trabajaban hombro a hombro. La librería, ahora llamada la Casa de los Libros Mendoza, se había convertido en un pequeño centro cultural. Cada semana, los vecinos acudían para escuchar lecturas, debatir sobre filosofía o simplemente conversar sobre la vida. A veces, don Ernesto se sentaba en una esquina, observando, con una taza de té en la mano y el corazón lleno de gratitud. Una noche, después de un evento, Mariana se acercó a él. «Tío, tenemos que hablar. ¿Pasa algo?», preguntó, sin alarma. «He recibido una oferta de trabajo en Madrid. Es una editorial importante. Quieren que dirija un proyecto educativo». Ernesto asintió lentamente. «Eso suena bien. Pero significaría dejar Sevilla. Entonces tendrás que decidir si tu raíz pesa más que tus alas». Ella sonrió con tristeza. «No quiero dejarte solo. No estaré solo, hija. Estaré en casa. Esta también es tu casa». «Lo sé», respondió. «Pero toda casa tiene un momento en que necesita ser entregada. Y esta, ahora, es tuya». Mariana guardó silencio. Sabía que esas palabras venían del mismo lugar donde nacían las lecciones más profundas. El amor sin apego. Esa noche, mientras caminaban por las calles empedradas, Julián les contó que había sido aceptado en una universidad de arquitectura en Barcelona. Mariana lo abrazó con orgullo, y Ernesto los miró con ternura. «El mundo se abre para los que se atreven a cruzarlo», dijo. «No teman la distancia, porque el afecto no necesita cercanía para ser verdadero». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Cajas, papeles, despedidas y una mezcla de ilusión y tristeza. El día antes de partir, Mariana preparó la cena favorita de su padre, pisto con pan recién hecho.
Comieron los tres en silencio, conscientes de que aquel momento sería una despedida, aunque no definitiva. Tío Ernesto, dijo Mariana, nunca sabré cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. No tienes que agradecer nada. Solo prométeme una cosa. Lo que quieras. Que sigas el camino, pero no olvides mirar atrás de vez en cuando. En el polvo de los pasos también hay sabiduría. Ella asintió con lágrimas contenidas. Te lo prometo. Al día siguiente, el tren partió al amanecer. Ernesto los acompañó hasta el andén. Cuando la locomotora comenzó a moverse, levantó la mano para despedirse. Mariana, desde la ventana, le gritó, «Te escribiré cada semana». Y él respondió con una sonrisa leve, «No me escribas para contarme tu vida. Escríbeme cuando necesites recordar quién eres». El tren se alejó lentamente hasta desaparecer. Por un momento, el viejo maestro sintió el peso de la soledad volver a su pecho. Pero no era tristeza, sino una calma profunda, como si el mundo le dijera, «Has cumplido tu parte». Durante las semanas siguientes, volvió a su rutina tranquila. Abría la librería solo por las mañanas, atendía a algunos clientes fieles y pasaba las tardes escribiendo en su cuaderno. Allí dejó plasmadas sus reflexiones, sus recuerdos y los fragmentos de una vida que había aprendido a encontrar sentido incluso en el dolor. Uno de los pasajes decía, «Perdonar no es olvidar, sino recordar sin veneno. A veces, el alma solo sana cuando deja de buscar culpables y aprende a agradecer lo vivido». Una tarde de primavera, recibió una carta con sello de Madrid. Era de Mariana. «Querido tío, la editorial ha sido un éxito. Julián está feliz en la universidad y yo empiezo a entender tus silencios. He descubierto que el amor maduro no se aferra, solo acompaña. Gracias por enseñarme que la verdadera herencia no está en las casas ni en los libros, sino en la forma en que elegimos perdonar». Ernesto dobló la carta con cuidado, la guardó en su cuaderno y se quedó mirando el jardín. El olor a azahar entraba por la ventana abierta. El viento traía ecos de risas, como si Arturo y Elena siguieran allí, entre las sombras cálidas del atardecer. Con el tiempo, comenzó a delegar el trabajo a un joven empleado, un estudiante apasionado por la historia. Él solo se encargaba de revisar las cuentas y abrir el local un par de horas al día. Las tardes las dedicaba a caminar por las orillas del Guadalquivir, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. A veces los vecinos lo saludaban. «Buenas tardes, don Ernesto. ¿Cómo sigue la librería?» «Sigue viva», respondía siempre, como todo lo que se cuida con amor. El otoño trajo una quietud especial. Las hojas caían sobre las calles de Triana, y el aire se llenaba de esa melancolía dulce que solo conocen los que ya no corren contra el tiempo. Una tarde, sentado en un banco frente al río, escribió una última anotación. «He visto la traición y el perdón, la ambición y la ternura. He perdido casas, personas y certezas, pero gané algo que no se compra, la paz. Si mañana mi cuerpo se detiene, que el alma siga andando. Porque vivir al final es eso, seguir aprendiendo». Guardó el cuaderno en su abrigo, miró el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y murmuró para sí mismo, «El perdón no me salvó del pasado, me salvó de mí». Y en ese instante, por primera vez, don Ernesto Mendoza no sintió la distancia como pérdida, sino como descanso. El amanecer sobre Sevilla parecía distinto aquel día. El sol, tímido entre las nubes, teñía de dorado los tejados y hacía brillar las ventanas como espejos viejos. En el barrio de Triana, la pequeña librería, la Casa de los Libros Mendoza, despertaba lentamente igual que siempre. Y sin embargo, algo había cambiado. El joven empleado, Andrés, llegó temprano. Empujó la puerta, y el sonido familiar de la campanilla llenó el aire. «Buenos días, don Ernesto», dijo, como cada mañana, pero no obtuvo respuesta. El viejo maestro estaba en su silla habitual junto al ventanal, el cuaderno abierto sobre sus rodillas, la pluma aún entre los dedos, y una expresión de calma absoluta en el rostro. Parecía dormido. El té, ya frío, descansaba sobre la mesa.
Andrés se acercó con cautela. Al posar una mano sobre su hombro comprendió. No había tristeza, solo una sensación de profunda paz. Don Ernesto Mendoza se había ido, del mismo modo en que vivió, en silencio, con dignidad, rodeado de palabras. Sobre el cuaderno las últimas líneas decían: no fui dueño de grandes riquezas ni testigo de glorias, pero tuve el privilegio de enseñar que el alma solo envejece cuando deja de aprender. Si alguien alguna vez lee esto, que recuerde, el amor no es permanecer, sino liberar con gratitud. Andrés lloró en silencio, cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en el cajón principal del escritorio. Luego, llamó a Mariana. Horas más tarde, ella llegó desde Madrid. Entró a la librería sin decir palabra, observando el lugar donde su tío había pasado sus últimos días. El aire olía a papel, a madera vieja y a recuerdos. Julián llegó poco después, con los ojos enrojecidos. Mariana se arrodilló frente al sillón y tomó la mano inmóvil de Ernesto. «Gracias, tío», susurró, «por no rendirte nunca, ni siquiera cuando todos lo hicieron». En los días siguientes, Sevilla se llenó de rumores. La noticia de la muerte de don Ernesto corrió rápido por el barrio. Los vecinos, los estudiantes, los clientes de la librería, todos se acercaron para rendir homenaje a aquel hombre que había enseñado sin juzgar, que había escuchado sin interrumpir, que había vivido sin rencor. El funeral fue sencillo, como él habría querido. Una urna de madera clara, flores blancas, y un grupo de personas unidas por el cariño. Mariana leyó unas palabras. Don Ernesto no fue solo mi familia, fue una brújula. Me enseñó que el perdón no se predica, se practica, que el dolor no se niega, se transforma, y que la verdadera venganza es vivir en paz. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Incluso los pájaros parecían callar. Días después, Mariana decidió mantener la librería abierta. No como negocio, sino como legado. En la pared, junto al estante de historia, colocó un retrato de Ernesto con una placa que decía: «Maestro, hermano, amigo». Su voz vive en cada página. Con el tiempo, la Casa de los Libros Mendoza se convirtió en un punto de encuentro para los jóvenes del barrio. Allí se organizaban lecturas, debates, talleres y encuentros solidarios. El espíritu de don Ernesto seguía vivo entre los libros, en cada conversación, en cada risa que llenaba las tardes. Una tarde de otoño, Mariana recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita con tinta azul y una flor seca. «Querida Mariana, si lees esto significa que ya no estoy. No llores. Mi viaje no termina, solo cambia de forma. Cada vez que un niño lea un libro, cada vez que alguien elija perdonar en lugar de odiar, ahí estaré. La casa ya no es mía ni tuya. Es de todos los que creen que la bondad aún tiene un lugar en este mundo. Ernesto». Mariana dejó caer una lágrima sobre el papel. «Lo sabías todo, viejo terco», murmuró entre risas. Esa noche, organizó un evento especial en la librería. Decenas de personas se reunieron, sosteniendo velas. Julián leyó en voz alta fragmentos del cuaderno de su tío. Las palabras resonaron entre las paredes como un eco cálido. La vida no se mide por los años, sino por las almas que tocamos sin querer. La multitud guardó silencio. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Desde fuera, la librería brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes sobre los libros y las fotografías. En la pared del fondo, el retrato de Ernesto parecía sonreír. Julián cerró el cuaderno con respeto y dijo: «Mi tío decía que cada historia merece su cierre justo, y creo que el suyo ya lo encontró». El público aplaudió en silencio, como quien agradece algo sagrado. Cuando todos se fueron, Mariana permaneció sola unos minutos. Miró alrededor, respiró hondo y susurró: «Cumplí tu promesa, tío. La casa sigue viva». Cerró la puerta, pero la luz dentro permaneció encendida, como si se negara a apagarse. Afuera, el río seguía su curso,
llevando consigo los reflejos de las farolas y el murmullo de una ciudad que nunca duerme del todo. El viento acariciaba las calles con la suavidad de una despedida dulce. Y así, en el corazón de Sevilla, la historia de don Ernesto Mendoza no terminó con su muerte, sino que comenzó a vivir en otros, en Mariana, en Julián, en Andrés, en cada persona que cruzaba la puerta buscando consuelo o inspiración. Porque algunos hombres no se van nunca, solo cambian de lugar, del cuerpo a la palabra, del tiempo a la memoria, del dolor al amor. Y esa fue, al final, su mayor lección. Que la justicia más profunda no es la que castiga, sino la que ilumina.